Hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo número 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios allí: Hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Lo voy a volver a leer. Hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Gracias Dios, gracias Padre, porque en esta mañana, Dios, nos permites reflexionar en tu palabra, Señor, que siempre tiene un mensaje actual para nosotros. Gracias Dios, porque a pesar de estar pasando por momentos difíciles, tú nunca nos has dejado, no nos has dejado solos, Dios, sino que nos bendices y nos cuidas, Padre. Te suplicamos, Dios, que en este momento en realidad podamos apartar este tiempo para escuchar tu palabra, Dios. Te suplicamos, Padre, que seas tú el que estés hablando a nuestros corazones a través de este estudio de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe a la verdad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a terminar con nuestra serie de predicaciones sobre la carta de Tesalonicenses. La semana pasada tuvimos que hacer un alto para hablar acerca del gobierno civil y la iglesia en estos momentos difíciles, porque de pronto hay estas cuestiones un tanto difíciles que la iglesia se empieza a preguntar. Hermanos de la iglesia empiezan a cuestionar por qué como iglesia cerramos en un culto. Piensan que es una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, por eso tuvimos que hacer un alto en nuestras predicaciones y ahora continuamos con esta serie, terminando ya con el libro de Tesalonicenses. Vamos a acabar con esta carta de Pablo y hemos visto temas como una iglesia extraordinaria, hemos visto un evangelio extraordinario, hemos visto lo extraordinario de las crisis, hemos visto una esperanza extraordinaria, un regreso extraordinario, y hoy veremos una familia extraordinaria, basados precisamente aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Yo creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes si ha sido afectado por la actual pandemia, yo creo que ninguno me diría que no. Yo creo que todo cristiano ha sido afectado por el coronavirus. Yo creo que todo cristiano ha sido afectado de alguna manera. En verdad, es verdad que no a todos nos ha afectado de la misma manera. A algunos les ha afectado más que a otros. Algunos han sido más desestabilizados por tener que pasar un periodo de encierro en sus casas. Debido a lo contagioso de la enfermedad transmitida por el coronavirus, las autoridades de salud de nuestro país y de otras partes del mundo han estado haciendo una campaña para invitarnos a que permanezcamos en nuestros hogares, que invitar a las personas que se queden en casa. Y es precisamente este encierro social, que de alguna manera es necesario. Este encierro social ha sido el detonante de otros problemas sociales que tenemos como seres humanos. No es que el coronavirus en sí, al infectarnos, nos genere estos síntomas, sino que al estar encerradas varias personas en el mismo lugar o en un lugar bastante pequeño o bastante cerrado, genera o saca de nosotros la peor versión. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que al estar tanto tiempo ahí encerrados en nuestras casas, hace que salga esa peor parte que tenemos nosotros ahí escondida a veces. Que a veces, como no estamos sometidos a las mismas presiones a las que estamos sometidos el día de hoy, pues no salen. Pero ahora que realmente pasamos tanto tiempo en nuestros hogares encerrados, empieza a salir, ¿verdad? Empieza a brotar todo esto que está en nuestro interior. No es que no estuviera allí. El asunto está que la actual crisis, el actual encierro nos hace que salga todo eso. Fíjense bien, mis amados hermanos, en el periódico La Jornada, ellos hicieron una publicación la semana pasada diciendo que se han reportado un incremento en las peticiones de auxilio en los hogares, donde se está viviendo un ambiente más deteriorado y violento, en perjuicio de las mujeres, de los niños y de los adultos mayores. No se tienen cifras reales absolutas porque hay muchos episodios que simplemente no se reportan. No se reportan porque hay temor a represalias, o no se reportan simplemente porque las personas están incapacitadas para realizar un reporte. Estamos hablando de un niño, por ejemplo, un niño que sufre un abuso físico en su hogar, porque los papás se estresan de estar tanto tiempo con ellos, pues los niños no reportan esta clase de abuso, o adultos mayores
que están siendo maltratados precisamente también por lo mismo, de que los hijos ya no soportan estar cuidando tanto tiempo de los padres y los maltratan físicamente y tampoco eso se reporta. O quizás mujeres que están siendo violentadas por sus esposos y tampoco lo reportan porque pues viven con el enemigo. ¿Cómo van a reportar esta violencia doméstica, verdad? Sería peligroso para ellas. Entonces no se tienen cifras reales, pero aún así de los reportes que se han dado, se ha podido dar cuenta de que ha habido un aumento en la violencia doméstica. No solamente eso, mis amados hermanos, la naturaleza social del mexicano lo hace más propenso a sufrir alguna enfermedad de índole psiquiátrico debido al encierro. Ustedes saben cómo somos los mexicanos, ¿no? Necesitamos ese ambiente social, necesitamos salir a comer con los amigos, necesitamos platicar con otros. Los mexicanos somos así por naturaleza, en nuestro ambiente cálido lo permite, pero hay otras naciones donde quizás son de un clima más frío y ese contacto social no es tan necesario. No sé, por ejemplo, me imagino la gente que vive en Canadá, donde está todo nevado la mayor parte del tiempo, en Alaska, en las partes del norte de Rusia. La gente está acostumbrada a pasarse el tiempo en sus casas, porque finalmente es como viven todos los días, pero el mexicano no es así, el mexicano necesita estar saliendo. Bien, pues el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana declaró que es probable que la cantidad de personas que sufrirán algún trastorno psicológico sea mayor que en países donde la gente culturalmente es más introvertida. Incluso hay un síndrome relacionado con la cuarentena y se llama así, síndrome de la cuarentena. Y está reconocido por varios doctores este síndrome. Y los síntomas son mayor ansiedad, mayor temor, mayor agresividad, una mayor irritabilidad. Incluso otra característica de este síndrome es que hay gente muy apática o gente inclusive incrédula, que no cree que simplemente que esté pasando realmente lo del coronavirus. Puede ser un síntoma también de realmente estar tanto tiempo encerrado que genera este síntoma de ser una persona incrédula, ¿verdad? Porque así pasa a veces, mis amados hermanos. Pasa que cuando de pronto nos enfrentamos a una situación de shock, algunas personas no lo quieren creer. No lo quieren creer porque no quieren vivir en la realidad. Los pediatras han observado que tras varias semanas de encierro, los niños están comenzando a mostrar cambios de humor. Están empezando a mostrar alteración en el sueño y están mostrando una ansiedad constante por saber cuándo se va a acabar el encierro, ¿verdad? Típico de los niños. Si usted ha viajado con alguno de sus hijos seguramente en automóvil, recordará la constante pregunta de papá, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Ya falta poquito? ¿Ya falta poquito? ¿Ya falta poquito? Los niños no pueden estar tanto tiempo encerrados, ¿verdad? Se desesperan muy rápido. Entonces, parte de lo que han estado viendo los pediatras es que en los niños también está aumentando la ansiedad por durar tanto tiempo encerrados, y no solamente en los niños. Yo lo veo ya también en los jóvenes y en varios adultos, estos trastornos del sueño, donde por no dormirse a la hora que acostumbraban a dormirse antes, luego el siguiente día no pueden despertarse, no tienen ese hábito, ¿verdad? Entonces, vienen estos problemas muy fuertes. Según los expertos, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos algún trastorno del sueño? Bueno, porque empiezan a aumentar las pesadillas, empiezan a haber más problemas para conciliar el sueño, no puedes dormir a la hora que regularmente dormías, o también inclusive duermes de más. Aunque duermes bien en la noche, en el día estás durmiendo y durmiendo y durmiendo y durmiendo. Tu cuerpo no lo necesita, pero estás ahí porque ya has sufrido un trastorno del sueño. También inclusive se empiezan a generar algunos trastornos alimenticios. Algunas personas empiezan a comer más al estar tanto tiempo en la casa, otros comen menos. Bueno, varía, ¿verdad? Varía dependiendo de cada persona. Las afectaciones en cada persona, en los infantes, en los niños, ¿verdad? En los adultos mayores, son distintos en cada uno de ellos. Los especialistas sugieren que para que podamos nosotros disminuir un poco los efectos de este síndrome de la cuarentena, nosotros deberíamos, número 1, mantener la rutina. Es decir, deberíamos buscar mantener los horarios de sueño previos a la cuarentena. Si te dormías antes de la cuarentena a las 10, porque al siguiente día te tenías que despertar a las 5 de la mañana porque tenías que ir al trabajo, ahorita, aunque no estás teniendo que trasladarte al trabajo, deberías de mantener el mismo patrón de sueño para que luego no te afecte y no haya esos trastornos del sueño. Debes también, dice número 2, buscar la exposición al sol de la mañana, que te pegue el sol, que te pegue el aire, salir un poco. Yo sé que no podemos salir quizás fuera de la casa, pero
Algunas ideas pueden ser que estés en el balcón de tu hogar o que estés ahí en una ventana, pero de alguna manera te tiene que dar el sol y también que dar el aire natural para que no estés respirando tanto tiempo ese aire quizás un tanto viciado de tu hogar. Otra recomendación que dan es evitar trabajar o estudiar desde la cama. O sea, que si vas a trabajar desde la oficina, o perdón, que si vas a trabajar desde tu casa, que tengas un lugar apartado para trabajar, que te vayas a algún escritorio por ahí, a la mesa, no sé, pero no estar en tu cama ahí en la computadora trabajando o estudiando tampoco. Si duermes, procures que no sean siestas mayores allá de 30 minutos, que mantengas una siesta, lo que se considera una siesta regular, no más allá de 30 minutos. No usar el celular antes de dormir, eso también se hace hasta cuando no estamos en cuarentena. Hacer un poco de ejercicio durante el día, porque como ahora no sales a caminar aunque sea por el transporte, no puedes salir al gimnasio ni nada de eso. Bueno, por lo menos en tu casa hacer ejercicio, algo de ejercicio para que tu cuerpo se canse, queme esas calorías que antes quemabas con el caminar diario a tu trabajo, entonces ahora lo quemes ahí en tu hogar y puedas dormir bien durante la noche. Tratar de no acumular preocupaciones, yo sé que es un poco difícil, algunas personas no tienen trabajo, algunas personas están batallando para conseguir el sustento diario y pues no conseguir preocupaciones quizás sea un poco difícil, pero en la medida de lo posible, lo mejor sería dejar las preocupaciones a un lado, ¿verdad? Dejarlas afuera. Finalmente vamos a salir de esta. Y yo creo que son excelentes consejos que deberíamos seguir, hermanos. Pero como cristianos tenemos a una mayor fuerza, un mayor apoyo de nuestro lado. Como cristianos, aparte de seguir estas recomendaciones de los expertos de salud, nosotros tenemos algo que es fruto del Espíritu Santo en nosotros y se llama paciencia. La paciencia es un fruto de parte de Dios en el creyente, es un fruto del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. Y yo sé que cuando digo esto, varios de ustedes han de pensar, es lo que menos tengo. Lo que menos tengo es paciencia. ¿Verdad? Me impacienta ser impaciente. Yo sé que muchos han de pensar esto, ¿verdad? Es verdad que a algunos cristianos se les dificulta más que a otros demostrar este fruto del Espíritu. Y se nos dificulta todavía mostrarlo más viviendo encerrados con nuestra familia tanto tiempo. Y si no, pregúntenmelo a mí, que ya tengo bastante tiempo encerrado ahí con mi familia. Al principio sí nos dimos cuenta que el volver a estar tanto tiempo juntos sin salir del hogar sí generó algunas fricciones ahí en el matrimonio. Gracias a Dios las pudimos detectar y poco a poco ya empezamos a darnos cuenta, ok, ahorita es un tiempo en el que tenemos que hacer un uso de una mayor paciencia que cuando no estábamos tanto tiempo encerrados. Hermanos, aunque a algunos se les dificulta a mostrar esta paciencia más que a otros, tenemos la certeza, porque esta es la promesa de Dios, de que nuestra santificación o nuestro perfeccionamiento es algo que Dios está obrando en nosotros. Dice más adelante aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 23 al 24, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Pablo está diciéndole esto a ellos. Ahora que el Dios de paz los haga perfectos en todos los aspectos. Versículo 24, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. La promesa que tenemos como hijos de Dios es que Él está trabajando en nuestras vidas todos los días y lo está haciendo para perfeccionarnos, para hacernos más santos, para hacernos como su Hijo Jesús. Una de esas áreas en las que Dios está trabajando constantemente en sus hijos precisamente es la paciencia. En Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 3 encontramos que como creyentes deberíamos de gozarnos. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Como creyentes deberíamos de gozarnos cuando estamos pasando por diversas pruebas, cuando estamos pasando por diversas crisis. Porque dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, una razón por la cual el cristiano tiene que alegrarse es que durante la prueba lo que se está creciendo en nosotros, o lo que está perfeccionando Dios en nosotros, es la paciencia. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros como creyentes no vemos esta crisis como algo que me va a destruir. No podemos verlo así. Nosotros vemos las crisis como algo en lo cual Dios está utilizándolo para perfeccionar mi carácter. Esta crisis no es para destruirme, esta crisis es para hacerme mejor. Es la manera en que Dios está trabajando en tu vida. La manera en que Dios perfecciona, la manera en que Dios santifica, la manera en que Dios afina nuestro carácter es por medio de las pruebas. Porque en medio de las pruebas
es donde se revela nuestro verdadero carácter. Cuando no hay presión en nosotros, todos somos tranquilos, todos somos felices, todos somos pacientes. Pero cuando vienen las pruebas, es donde realmente se empieza a demostrar nuestro carácter y en quién está puesta nuestra confianza. Cuando empieza a faltar el dinero, cuando me empiezo a ser sometido, ¿verdad?, a pasar tanto tiempo con las personas. Ahí es donde se empieza a demostrar qué tanto he crecido yo en mi carácter para parecerme como Jesús. Fíjense bien cómo fue Jesús. En ese día en el que lo estaban a él ahí acusando de querer traer otro gobierno a la tierra. Y estaban ahí los principales sacerdotes, los principales líderes religiosos de la época, y lo estaban acusando ante Pilato. Y Jesús no se defendió. Y lo estaban ahí latigando, le estaban escupiendo. Y yo no veo a Jesús en ningún momento devolverles esa acción. Yo veo a Jesús tranquilo, veo a Jesús paciente, sabiendo que lo que estaba pasando aquí era fruto del pecado del ser humano. Hasta ese extremo quiere Dios que lleguemos. Dice la palabra de Dios que si alguien te da una bofetada, ¿verdad?, que le pongas la otra mejilla. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, ese es el carácter al que Dios nos quiere llevar a nosotros. ¿Cómo vamos a demostrar que hemos llegado a esa altura? Solamente a través de las pruebas, a través de las dificultades, porque ahí es donde se revela realmente nuestro verdadero carácter. Cuando estamos sometidos a una gran presión, es cuando realmente podemos darnos cuenta que salen todas esas serpientes y arañas que hay en el interior de nuestro corazón. Es como si moviéramos la estufa de nuestro hogar y encontráramos que ahí hace falta limpiar todo eso, o si mueves el refrigerador también. Te das cuenta, ¿verdad? Cuando limpias la casa no mueves la estufa y no mueves el refrigerador. Pero cuando de pronto necesitas hacerlo, no sé, por cualquier cuestión que tienes que cambiar de estufa o tienes que cambiar de refrigerador, entonces que mueves ese mueble, te das cuenta todo lo que faltaba limpiar también ahí. Entonces hagan de cuenta que eso hacen las pruebas en nosotros, mis amados hermanos. Nos acuden para mostrarnos en qué otras áreas Dios necesita pulirnos a nosotros también. Cuando Pablo les está escribiendo esto a los tesalonicenses, nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho en las otras predicaciones, que ellos están pasando por una crisis porque están siendo perseguidos por ser cristianos. Podemos decir que su fe en Dios estaba siendo probada. Por eso es que Pablo al final del pasaje de hoy, que vamos a estudiar, les va a decir, sean pacientes con todos. Su fe está siendo probada y Pablo les está diciendo, sean pacientes con todos. Y esta frase engloba las otras 3 instrucciones que Pablo les va a dar a ellos. Según un comentarista llamado Bengel, dice esto: muchas personas muestran más paciencia para con los extraños que con sus propias familias. Otros la muestran más para con los grandes que con los humildes. Pero este pasaje nos enseña que debemos demostrar la paciencia con todos. Así como Dios es paciente con nosotros, así como Dios es paciente contigo. No es fácil ser paciente en momentos críticos. Por eso requerimos del poder de Dios en nuestras vidas. Pero otra cualidad más, mis amados hermanos, que veremos en nuestro pasaje de hoy, es que hay una manera en la que juntos, como hermanos, juntos como iglesia, juntos como familia, podemos salir adelante. Si cada uno de nosotros hace uso de esa paciencia que Dios te ha dado, ¿verdad? Cada uno de nosotros hace uso de esa paciencia en sus áreas más fuertes para ayudar a otros en sus áreas más débiles. En otras palabras, mis amados hermanos, es tiempo de potenciar tus virtudes y dejarte apoyar en tus defectos. Es tiempo de eso. Es tiempo de que tus virtudes salgan a la luz y que a través de la paciencia utilices esas virtudes para ayudar a otros en sus debilidades. Antes de entrar a este pasaje, debo aclarar, hermanos, que el pasaje tiene una mayor implicación en el contexto de la comunidad cristiana. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia y Pablo les está hablando a hermanos cristianos y está hablándoles entre ellos. Pero sus principios también pueden ser utilizados en tu hogar, en tu familia. Lo que encontramos aquí, a pesar de que se utilicen Pablo lo está utilizando para la iglesia, también se puede utilizar para tu familia, porque de alguna manera la iglesia siempre decimos que es como una gran familia. De hecho, entre nosotros nos decimos hermanos. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Porque nos creemos, ¿verdad? Creemos que somos una gran familia. Y no solamente eso, la iglesia también está formada por muchas familias. Entonces es un pasaje
en el que sus verdades pueden ser aplicadas tanto en lo corporativo como también en lo familiar. Por eso es que lo llamamos una familia extraordinaria. Volvamos a leer ahí 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura de los débiles, sean pacientes con todos. Comenzamos con la primera parte de ahí. Amonesten a los perezosos con paciencia. Así termina, recuerden, usen la paciencia con todos. Entonces, amonesten a los perezosos con paciencia. No se sientan ofendidos, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que ninguno de ustedes es un perezoso, pero la palabra de Dios nos manda que hagamos esto, ¿verdad? Que alentemos, que amonestemos, perdón, a los perezosos. En toda familia hay uno que es más trabajador y otro que es un poco más holgazán, otro que es un poco más, no sé cómo decirlo, pero ustedes saben, que ese que duerme un poco más de tiempo, que no le gusta levantarse en la mañana temprano, que no le gusta participar con las labores del hogar. En toda familia hay alguno así, ¿no? Es obvio que el trabajador, el que siempre está activo, puede de alguna manera irritarse por la actitud del holgazán, por la actitud del perezoso. Es obvio que el trabajador, el que siempre está ahí activo, de alguna manera se va a irritar porque no ve que el otro haga algo tanto como él hace. Y la palabra que está utilizando aquí Pablo por perezoso, que traduce la Nueva Traducción Viviente como perezoso, incluye una gran variedad de significados. Se puede referir al indisciplinado, al irresponsable, pero también a aquel que es ingobernable. La mayoría de los comentaristas concluyen que Pablo está haciendo esta advertencia porque, como vemos en 4:11 y 12, algunos de los tesalonicenses están viviendo como mantenidos. No querían trabajar, así que ellos prefieren andar por ahí pidiendo. Lo peor es que no solamente pedían entre los creyentes, sino lo peor es que también iban y pedían con los no creyentes, y entonces esto estaba generando que se hablara mal del Evangelio. Por tal motivo no daban ellos un buen testimonio. La gente hablaba mal del cristianismo por esta clase de personas flojas. Pensaban, bueno, pues el cristianismo lo único que está haciendo es generar gente floja. ¿Para qué? ¿Para qué nos volvemos cristianos? Entonces Pablo los tiene que amonestar, les dice, no pueden estar así, no pueden estar sin trabajo, tienen que trabajar, tienen que usar sus manos para que la gente de fuera no hable mal de los creyentes. Y es una realidad, mis amados hermanos, que algunos creyentes en nuestras iglesias son un tanto a veces perezosos, holgazanes. Prefieren mejor vivir de lo que los demás les puedan dar a trabajar con sus manos. La palabra de Dios nos amonesta en varios pasajes a no ser perezosos. Y una de las razones, ya lo dijimos, ¿verdad?, es que para que los no creyentes no tengan algo que decir en nuestra contra. Pero encontramos, por ejemplo, en Proverbios 19:15, los perezosos duermen profundamente. Y los perezosos no se refiere a los animalitos, se refiere a personas, a seres humanos. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Proverbios 26:15, los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. El principio que encontramos detrás de estos proverbios es que los perezosos no reconocen su responsabilidad. La gente perezosa, si algo tiene, es que no reconoce su responsabilidad. Duerme profundamente, pero dice va a morir de hambre. Es su responsabilidad alimentarse. Toma la comida con la mano, pero ni siquiera se la lleva a la boca. Es su responsabilidad alimentarse. Entonces los perezosos, por lo regular, no toman la responsabilidad que les corresponde. Proverbios 12:27, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Otro principio que encontramos aquí es que los perezosos no aprovechan el tiempo ni aprovechan tampoco las oportunidades. Cualquier tiempecito libre que tienen, prefieren utilizarlo en dormir, en holgazanear, en pasar el tiempo. No aprovechan las oportunidades. Dice el proverbio, ni siquiera cocinan la presa que han atrapado. O sea, ya atraparon la presa. Lo único que hace falta es cocinarla para comerla, pero no aprovechan la oportunidad. Pero en cambio los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Una persona diligente encuentra un tiempo libre y busca en qué aprovecharlo. Y no precisamente en dormir.
Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Yo sé, mis amados hermanos, yo sé que en la actual cuarentena hay varios cristianos que viven al día, o son esos cristianos que no tienen un salario fijo y que ahora no pueden salir a trabajar. Yo entiendo eso, yo entiendo que ahorita la cuarentena obliga a que no salgan a trabajar muchos, y esos que vivían al día o esos que no tienen un salario fijo, es difícil trabajar ahora. Pero estamos viviendo una situación extraordinaria en la cual no se puede salir a trabajar. Pero el no poder salir de nuestras casas para trabajar no es motivo o razón para volverse un perezoso. El no poder salir de la casa no es razón o motivo para volverse un perezoso. De hecho, mis amados hermanos, volverse perezoso en estos días puede volverse algo sumamente peligroso para tu salud emocional, para tu salud física, para tu salud espiritual. Volverse perezoso en estos días de encierro, en estos días de cuarentena, se puede volver algo muy peligroso para tu salud, y no solamente tu salud física, también tu salud emocional y tu salud espiritual también. Ahora que pasas tiempo en casa, deberías cultivar buenos hábitos que nutran todo tu ser. Leer libros, obviamente la Biblia entre ellos, pero también leer otra clase de literatura, ¿verdad? Leer otra clase de libros, ver documentales, no solamente ver series, no solamente ver videos divertidos de YouTube o de TikTok, no, ver también, hay también contenido educativo en la televisión, escuchar predicaciones, inscribirse en cursos en línea, limpiar y arreglar tu casa, esa casa que a veces dices, no la puedo tener limpia porque trabajo mucho. Bueno, ahora que estás en tu casa puedes utilizar ese tiempo para arreglar tu hogar en la medida de lo que puedas, porque de esta manera buscas aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y será más difícil, fíjate bien, si aprovechas el tiempo y no dejas lugar a esos periodos largos sin hacer nada, será más complicado que caigas en depresión o en ansiedad, porque mantienes tu mente ocupada en cosas sanas. Otro de los significados de la palabra que veíamos aquí por parte de Pablo es la de que una persona perezosa es una persona indisciplinada. En estos momentos es fácil perder la disciplina. Es bien fácil, mis amados hermanos, perder la disciplina. Pero cuando todo vuelva a la normalidad, va a ser bien complicado volver a tomar la disciplina si la perdiste ahora en la cuarentena. Fíjense, yo recuerdo cuando entré a trabajar, yo ya estaba un poco acostumbrado a levantarme temprano, pero no tanto. Pero cuando entré a trabajar en la primera empresa en la que trabajé, mi horario de entrada era a las 6:30 de la mañana. Entonces, lo más tarde que me podía despertar era a las 5:30. A las 5:30 de la mañana para alcanzar a bañarme, y a las 6 salir de mi casa y alcanzar a llegar al trabajo a las 6:30. Entonces, tuve que empezar a despertarme a esa hora, a las 5:30. Ponía mi reloj, mi alarma al principio, y al principio batallaba mucho para despertarme a esa hora, ¿verdad? Batallaba bastante, pero me despertaba porque tenía que trabajar, si no me descontaban parte de mi salario. Entonces yo ponía mi alarma, y al principio era difícil, pero conforme fue pasando el tiempo, inclusive ya me despertaba antes que la alarma, 5 minutos antes, y ya me despertaba y ya sabía que era la hora, ni siquiera tenía que sonar la alarma. Después, inclusive hasta los sábados y los domingos, aunque no tenía que ir a trabajar, me despertaba a la misma hora. Era tanto, ¿verdad? Era tanto la disciplina de todos los días ir a trabajar, que luego inclusive sábados y domingos me despertaba temprano. Luego llegaban las vacaciones, periodos de una semana de vacaciones, pero no alcanzaba a perder la disciplina en una semana. Pero cuando pasó el tiempo, vacaciones más largas, quizás vacaciones de 15 días o de 20 días, esas sí me hacían empezar a perder la disciplina, porque empezaba otra vez yo a dormirme tarde, despertarme tarde, que luego cuando quería volver otra vez a la rutina del trabajo era bastante complicado, era muy difícil. Así que los buenos hábitos se pueden perder muy fácilmente en periodos largos donde no hay tanta responsabilidad, donde no hay un compromiso a llegar a tiempo, donde no hay un compromiso a arreglarse. ¿Cuántos de ustedes ahora que han pasado tanto tiempo en sus casas se la pasan en, no sé, en shorts y camiseta? Ya no hay esa responsabilidad, ¿verdad?, de salir fuera de la casa. Algunos ni siquiera se bañan, pues ya están en la casa, ya no salen, pues ni siquiera se bañan, ¿verdad? Pero luego volver a retomar esos hábitos va a ser bien complicado, mis amados hermanos. Entonces, aprovechemos el tiempo que ahora estamos pasando en casa para no ser perezosos, sino cultivemos nuevos hábitos y hábitos buenos que sean provechosos para nuestra vida. Y aquellas personas que por naturaleza son trabajadoras, que no pueden dejar de trabajar, que no les cuesta ser disciplinados, dice la palabra de Dios que ellos deben amonestar con paciencia, fíjense bien, amonestar con paciencia
a quienes no lo son. Recuerden que ahora es tiempo de mostrar más la paciencia, es tiempo de mostrar las virtudes. Usa tu trabajo y tu disciplina para ayudar a otros a que también sean trabajadores, pero hazlo con amor. Ejemplifica con tu vida, pero hazlo con amor. No seas un regañón, no seas un enojón, un irritable. Si tú tienes esa capacidad de ser disciplinado y trabajador, no te irrites porque los demás no lo sean. Mejor utiliza tu vida como un ejemplo para ayudarles a ellos a también ser disciplinados en sus vidas. Hazlo con amor. Número 2, sigue diciendo ahí nuestro pasaje, alienten a los tímidos. ¿Con qué? Con paciencia. Alienten a los tímidos con paciencia. Los tímidos o los de poco ánimo, en este pasaje, son aquella clase de personas que se desalientan con rapidez. Son aquellos que tienen que estar siendo alentados constantemente, que les tienes que estar diciendo palabras de ánimo, palabras de reconocimiento. Necesitan que se les alegre y que se les estimule a seguir adelante. ¿Saben? Seguramente muchos extrovertidos serán los que van a sufrir más de esta manera. Porque al pasar tanto tiempo en la casa sin poder hacer otra cosa, seguramente van a deprimirse fácilmente. Otros que somos quizás más introvertidos, pues para nosotros es una chulada la soledad. La de estar tanto tiempo en la casa, pues qué padre, los que somos introvertidos. Pero los extrovertidos batallan mucho con esta área. Pablo, cuando les está hablando aquí a los tesalonicenses, es probable que esta timidez o desaliento o desánimo sea precisamente a causa de la persecución. Ellos están siendo perseguidos, están viendo que varios de sus hermanos están muriendo, entonces es lógico que entre ellos va a haber gente desanimada, va a haber gente desalentada, puede ser que también sea por la muerte de un ser querido. Puede haber muchos motivos, mis amados hermanos, puede haber muchos motivos por los cuales las personas se desaniman. De hecho, cualquier persona mentiría si dijera que no ha tenido un desánimo alguna vez en su vida. Todos, absolutamente todos, por más fuertes que seamos, por lo menos alguna vez en nuestra vida hemos sido desanimados. Aún el más fuerte emocionalmente hablando tiene alguna clase de desánimo en algún momento. Pero aquí el texto parece referirse más bien a aquellas personas que tienen un carácter un tanto depresivo, que van caminando ahí casi todo el tiempo como arrastrando la lengua, ¿no? Que es fácil que ellos caigan en una depresión constante, que son desalentados fácilmente. Por eso Pablo tiene que decir, alienten a los tímidos, ¿con qué? Con paciencia. O sea, sean pacientes cuando tengan que alentar esta clase de personas, porque constantemente van a estar cayendo en momentos de desánimo, en momentos de desaliento. Por lo general, fíjense bien, por lo general no somos impacientes con aquellos que son fuertes en todo el tiempo. No sé, ves a una persona que no se desanima fácilmente y cuando de pronto lo ves desanimado, eres paciente con él porque pues nunca lo has visto así. Inclusive hasta te sientes un poco extraño, como que, caray, ¿qué le pasó a esta persona que siempre ha sido tan tranquila? Y de repente la ves así un poco medio desanimada. No te genera impaciencia, sino al contrario, te genera como empatía. Hasta te sientes como, bueno, si está él desanimado, seguramente es porque le pegó algo bastante fuerte. Pero con aquellas personas que constantemente están siendo desalentadas o desanimadas, es bien fácil que uno pierda la paciencia. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué otra vez con lo mismo? Si siempre está desalentándose, siempre está desanimándose. Pero la palabra nos dice que es nuestro deber como hermanos seguir alentándonos unos a otros con paciencia. Aquellos que no se desaniman fácilmente, aquellos que son fuertes emocionalmente, tienen que ayudar a los que se desaniman fácilmente. Una buena manera de ayudarlos, mis amados hermanos, una buena manera de ayudar a los que se desaniman fácilmente, porque recuerde que estamos hablando de creyentes, es ayudarlos a confiar en Dios. Es decir, no solamente se trata de alentarlos. Hay muchas predicaciones hoy en nuestros días que solamente es como levantarles el ánimo a las personas que están ahí. Y casi parece que cada semana la labor del predicador es simplemente estarles levantando el ánimo. Es como una persona de estos que manejan las emociones. Estas personas que solamente dan mensajes de motivación personal, de superación personal. Y ese es su mensaje todos los domingos. Y a la gente le encanta, porque a quien no le encanta que vengan y le digan, pues, tú eres el mejor, tú eres el campeón, en ti está la solución. Y entonces estos predicadores solamente se la pasan levantándole el ánimo a las personas, pero no les ayudan a confiar en Dios. ¿Qué va a pasar el día cuando este predicador muera? ¿Qué va a pasar?
pues la gente va a tener que buscar otro predicador que le siga levantando el ánimo. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no importa la persona que esté predicando, yo no me voy a desanimar, porque yo no confío en el que ni aquel es el que me está motivando a mí, el que me motiva a mí es Dios. Por eso una buena manera de alentar a aquellos que se desaniman fácilmente es ayudarlos a confiar en Dios. Es decir, hay que ayudarlos a detectar de dónde proviene este desánimo que tanto los ataca a ellos, para luego orientar ese desánimo a las promesas de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que un cristiano se desanima porque piensa que ha perdido su salvación, porque cometió un gran pecado. Ya sabemos que no hay pecados de diferentes tamaños, pero supongamos que esta persona cometió un pecado de esos que llamamos un poco más escandalosos, no sé, una infidelidad, un homicidio, no sé, ¿verdad? Algún pecado que nosotros consideremos un pecado escandaloso. Y entonces este cristiano piensa que ha perdido su salvación. Si nosotros le logramos enseñar que su salvación no la pierde por un pecado, este cristiano no va a ser fácilmente desalentado. Sí le va a doler su pecado, sí va a sentir esa presión de parte del Espíritu Santo por pedirle perdón a Dios por arrepentirse, pero no va a ser desalentado. O un cristiano que se desanima porque no ve cambios en su vida al ritmo que le gustaría verlos. Si lo orientamos a la promesa de Dios de que Él constantemente está trabajando en nuestras vidas para hacernos más como Jesús, entonces este cristiano va a poder confiar y descansar en esa promesa de Jesús. Y no va a tener que estar viniendo todo el tiempo a consejería, ¿verdad? Pastor, fíjese, otra vez volví a hacer lo mismo. O sea, él sabe que es un proceso, en el cual Dios va trabajando con él poco a poco en su vida. Y va a poder descansar y no va a ser desalentado fácilmente. O un cristiano que se desalienta porque no es rico, por ejemplo. Un cristiano que se desalienta porque no es rico y un falso maestro le dijo, eso es lo que dice la Biblia dice que Dios quiere que tú seas rico. Entonces, la manera de alentarlo es mostrándole que la Biblia de verdad no dice eso. Porque si tú no esperas una promesa que no está en la palabra de Dios, no tienes por qué ser desalentado. Pero somos desalentados porque gente con malas intenciones utiliza la palabra de Dios para enseñar cosas que no son correctas. Y por eso de pronto hay cristianos que también se desalientan. Entonces, enseñando la verdad, podemos ayudar a estos cristianos a que no se desalienten fácilmente. Porque cuando vean estas mentiras van a saber, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces yo no puedo creer eso porque eso no lo está diciendo Dios, porque no está en su palabra. Esta persona está utilizando la palabra de Dios de una manera incorrecta. Entonces, como no creen en esa falsa promesa, no se van a desanimar, no se van a desalentar. Alentar a los tímidos, hermanos, muchas veces simplemente significará pasar tiempo con ellos. Abrazarlos, llorar con ellos o simplemente escucharlos. Pero no es una tarea, por más difícil que parezca, no es una tarea de la que debamos huir. Porque de esta manera demostramos que amamos a Dios y que amamos también a nuestro prójimo. Así que alienten a los tímidos ¿con qué? Con paciencia. Y llegamos al último punto, hermanos. Cuiden con ternura a los débiles, con paciencia. Es bastante incierto a qué clase de debilidad se está refiriendo aquí Pablo. Pero parece que se refiere más bien a aquellos que son débiles espiritualmente, y es un poco distinto a los que son tímidos. Los tímidos son los que se desaniman fácilmente. Aquí los débiles espiritualmente son creyentes inmaduros o nuevos creyentes. Cristianos que no tienen mucho tiempo de ser creyentes y por lo tanto su comprensión del cristianismo y de la palabra de Dios aún son insuficientes como para sostenerse por sí mismos. Aunque la Biblia nos enseña que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo regrese por nosotros, eso no le quita la responsabilidad a la iglesia por el discipulado. Básicamente aquí cuando dice el pasaje, cuiden con ternura a los débiles, se está refiriendo del discipulado, ese discipulado que se tiene que dar al principio de la vida de un nuevo creyente, cuando podemos decir es un bebé espiritual, y quizás en ese tiempo no puede alimentarse por sí mismo, quizás en ese tiempo no puede cambiarse por sí mismo, entonces el creyente maduro tiene que ayudarlo a ese cristiano débil, a ayudarlo a crecer con ternura, apoyarlo. Fíjense bien, mis amados hermanos, aunque la santificación o el perfeccionamiento es algo que Dios ha prometido que Él va a hacer en nosotros, eso no le quita la responsabilidad a la iglesia de apoyar a los demás hermanos en esta área bien importante. Por eso Jesús nos mandó a que hagamos discípulos. Si no fuera así,
Jesús simplemente les hubiera dicho a sus discípulos en aquella gran comisión, por tanto vayan y hagan que la gente acepte a Cristo, hagan que la gente levante manos, hagan que la gente diga, sí, yo acepto a Cristo. Pero no, eso no dice Jesús. Jesús dice, por tanto vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Un proceso que toma esfuerzo. Nosotros sabemos que el discipulado es un proceso continuo de enseñanza y aplicación. Por eso no vamos y convertimos a una persona al cristianismo y lo dejamos ahí solo, no. Vamos y le vamos ayudando a que vaya tomando todas esas disciplinas que tenemos como cristianos, leer la Biblia, orar, reunirnos, congregarnos. Ayudamos a los débiles en esta área. Cuando vemos a un nuevo creyente que no se está reuniendo regularmente, vamos y lo buscamos. ¿Y por qué no vienes al templo? ¿Por qué no te estás congregando con los demás? ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no lees tu Biblia? Les ayudamos porque ellos necesitan ser alimentados todos los días como un bebé. Cuando los bebés nacen, lo sé porque pues no hace mucho que también tuvimos nuestro bebé, entonces tienen que ser alimentados más constantemente, casi cada 2 horas. Y es así, porque en ese momento ellos necesitan de una manera muy especial los nutrientes. Tiene que estar la mamá más al pendiente de ellos, el papá también. Tiene que estar ahí cambiándole el pañal cada que el bebé se ensucia. Y tiene que estar cuidando muy bien sus horarios de alimentación. Ya cuando los niños van creciendo más, ya son un poco más grandecitos, bueno, pues ya si tienen hambre que coman, o si no tienen hambre, pues que no coman, ¿no? Ya los dejamos como un poco más libres. Pero mientras están chiquitos, ellos a veces no saben que necesitan comer, no saben eso, y uno tiene que estarles ayudando en esa debilidad. Así que, hermanos, Dios perfecciona la vida de sus hijos, pero usa la iglesia para cumplir esta promesa. Y no porque Dios no pueda hacerlo por Él solo, no porque Dios no pueda hacerlo por Él mismo, sino porque en su sabiduría Él quiso hacerlo de esta manera. De hecho, hermanos, una de las razones por las que somos llamados a discipular es que cuando nosotros discipulamos, también estamos siendo discipulados. Automáticamente, aunque yo sea más maduro espiritualmente que mi hermano que acaba de nacer en el cristianismo, cuando yo lo estoy discipulando a él, automáticamente yo también estoy siendo discipulado, porque yo tengo que tomar responsabilidad. Cuando yo tengo que ir a enseñarle a un hermano un pasaje de la Biblia, porque él es más nuevo que yo, eso me provoca que yo tenga que estudiar la Biblia a profundidad. Entonces, discipular a otros también es un discipulado personal. Parece que los cristianos a los que se refiere Pablo en este caso son hermanos que aparte de ser débiles espiritualmente, también tienen debilidades morales o éticas que no han podido vencer, precisamente porque son débiles espiritualmente, son nuevos creyentes, no han madurado ni crecido en sus vidas espirituales y necesitan la ayuda de un cristiano de buen ejemplo para ayudarlos. En este caso, mis amados hermanos, los débiles, los más débiles de nuestras iglesias y de nuestras familias, necesitan saber que no están solos. Necesitan conocer que hay otros cristianos que han atravesado por sus mismos problemas y que les pueden ayudar a cómo superar estas debilidades, que lo hicieron con la ayuda de Dios y que también lo hicieron con la ayuda de otros hermanos. Otro significado de la palabra aquí traducida como debilidad indica que se puede referir a una debilidad física, a alguien que no se puede valer por sí mismo, algún minusválido. Pensemos, no sé, en alguien que no puede levantarse de su silla, alguna persona de una edad madura que ya no puede hacer muchas cosas solo. Parece que Pablo aquí es un poco ambiguo en esta palabra porque quiere abarcar todo el espectro de las debilidades del ser humano, físicas, emocionales y espirituales. Así que también como personas, como cristianos más fuertes físicamente, hablando de jóvenes, hablando de adultos que tienen todavía fuerzas, nuestro deber es ayudar de los más débiles, de los que no pueden valerse por sí mismos. Es una manera de hacerlo, y dice la palabra es que lo tenemos que hacer ¿con qué? Con paciencia. Con paciencia, ¿verdad? Tenemos que ayudar a los más débiles también con paciencia. Conclusión, mis amados hermanos. Dentro de una familia, algunos son perezosos, algunos son trabajadores, otros son tímidos, otros son valientes, unos son débiles y otros son fuertes. A veces el trabajador es tímido y a veces el fuerte es perezoso. En una familia vamos a encontrar de todo, mis amados hermanos. En tu familia seguramente tú también ya sabes y ya detectaste cómo son algunos de tus miembros de tu familia. En estos días en que estamos pasando tanto tiempo encerrados, que estamos pasando tanto tiempo ahí a solas,
es cuando como cristianos tenemos que hacer un mayor uso de la paciencia y sobre todo dentro del hogar. A veces afuera es bien fácil mostrar la paciencia porque ¿qué van a pensar de mí? Y en el hogar no. En esos momentos en el que estamos ahí, que Dios nos ha metido a todos nosotros en el hogar para demostrarnos o para mostrarnos nuestras debilidades, es cuando más tenemos que usar la paciencia. Es tiempo, hermanos, es tiempo de potenciar nuestras virtudes y dejar moldearnos en nuestras debilidades. En otras palabras, todos necesitamos de todos. A veces el fuerte va a ser el perezoso. Necesita del trabajador para decirle, no tienes que, utiliza tu fuerza para no ser perezoso. Utiliza tu fuerza para trabajar, para ser disciplinado. A veces el fuerte va a ser un tímido y tienes que ayudarlo. El que es fuerte emocionalmente tiene que ayudar al tímido. Necesitamos todos de todos, hermanos, así que necesitamos identificar nuestras áreas fuertes para hacer uso de ellas y ayudar a los demás. Pero también debemos identificar nuestras debilidades y no ser ingobernables, no ser duros, no ser tercos. Cuando alguien más nos está tratando de ayudar a superar nuestras debilidades, debemos ser moldeables, debemos de ser manejables, debemos ser tranquilos, ¿verdad? Recibir ese apoyo para mejorar en nuestras vidas, en nuestro carácter. Recuerda que Dios utiliza las relaciones humanas para moldear nuestro carácter. Así que gracias a Dios, nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos puede ayudar a crecer en la paciencia. Ahora, si eres una persona que no eres cristiano y que has observado estas debilidades en tu carácter, yo te quiero decir que lo único que puede transformar tu corazón es Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Estas debilidades que tenemos de timidez, de pereza, de debilidad, estas cosas negativas que tenemos son consecuencia del pecado que hay en nosotros. Son consecuencia de ese pecado que ha roto nuestra relación con Dios. Como seres humanos muchas veces hemos tratado de superar esos obstáculos por nuestras propias fuerzas, pero nos hemos dado cuenta que es imposible. El resultado es que indudablemente volvemos a pecar. Solo Jesús puede liberarte de la esclavitud del pecado. Si deseas ser libre del pecado, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y pídele que entre en tu vida. Entrégale tu voluntad a Él, ¿verdad? Sométete a su señorío para que Él te pueda ayudar. Tú quieres saber cómo haces esto, cómo le digo a Dios que me ayude, cómo le pido a Dios que entre en mi vida. Háblale. Él está dispuesto a escucharte si le pides perdón por tus pecados. Así que mis amados hermanos, es tiempo de ejercitar la paciencia ahora que estamos en casa. Úsenla con sus hijos, enseñen a sus hijos, ayuden a sus hijos a ser mejores personas. Usen la paciencia en todas las áreas y todos los aspectos. Los esposos tienen que ser pacientes con las esposas, las esposas tienen que ser pacientes con sus esposos, los hijos también tienen que ser pacientes con sus padres. ¿Para qué? Para que las demás personas no hablen mal del cristianismo. La última frase de este versículo, sean pacientes con todos, aparte de ser aplicada a la iglesia, también se refiere a que los de la iglesia tienen que ser pacientes con los de afuera. De alguna manera, las personas reconocerán que Cristo está en tu vida si puedes reflejar esta paciencia que Él reflejaba cuando iba rumbo a la cruz. Un momento bien duro para Él, bien difícil, de tanta presión. Y sin embargo, nunca respondió el mal por mal, sino al contrario, respondió el mal con bien. Esa es la clase de paciencia que Dios quiere obrar en tu vida y está utilizando este momento para trabajarla. Así que como dice Santiago, estemos gozosos porque estamos pasando en estos momentos en los que Dios está trabajando en nuestro carácter. Gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias porque estás trabajando en nuestras vidas, gracias porque nos permites identificar, Dios, que hay áreas aún que tienen que ser labradas por ti, Señor. Hay áreas que nosotros quizás pensábamos que estaban superadas, pero que en estos momentos de tanta presión y tensión está saliendo, están brotando de nosotros esos negativos, Señor, que aún tenemos. Ayúdanos, Padre, a mostrar esa paciencia que tú estás trabajando en nosotros. Ayúdanos a crecer, Señor, a ser moldeables, a ser manejables por tu Santo Espíritu, Padre, para que no haya ningún obstáculo cuando vayamos a llevar
este precioso mensaje a otras personas. Que no pueda haber nada, Señor, que ellos nos puedan reprochar porque han visto en nosotros una persona paciente, han visto en nosotros una persona que es tranquila, que a pesar de las dificultades está confiando, Señor, porque está confiando en ti, en tus promesas. Ayúdanos, Dios, lo necesitamos, te necesitamos a ti todos los días. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.